SER Podcast. Rutas sonoras con Jacobo Rivero. Las 5 casi y 8 minutos en la península, en Canarias, una hora menos. Jacobo Rivero, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Jacobo Rivero es el profesor que me puso Marta del Vado con muchísimo ojo, un profesor de flamenco y aledaños, alrededores del flamenco, como le gusta decir a él, y que este verano está repasando en sus rutas sonoras pues todos esos caminos que hay alrededor y que lo cruzan, luego salen, van paralelos y que son bonitas. Hoy estábamos hablando antes a las 4:30 de que no había tanta investigación sobre la salud de las mujeres, pero hoy precisamente viene él a hacer justicia y a hablar de las mujeres del flamenco. De las mujeres del flamenco, que es una parte importantísima, fundamental del pasado, del presente y que lo va a ser del futuro, claro. Bueno, además hay un montón de nombres. Luego siempre estamos mencionando a Paco de Lucía, que está sonando de fondo, y a Camarón y a muchos otros, pero en el panteón hay un montón de mujeres, también en ese Olimpo, mejor dicho. Sí, yo creo que muchas veces olvidadas, ¿no? Hay mucha presencia siempre, Camarón, Enrique Morente, José Menese, el Lebrijano, ¿no? Los grandes nombres, pero hay un montón de mujeres que son fundamentales en la historia del flamenco. Y hoy toca un nombre de esos súper relevantes que podíamos poner a la altura en su nivel de Camarón, digo, por lo que no conocemos gran cosa, ese es uno de los nombres importantes. La Niña de los Peines. Vamos a empezar con La Niña de los Peines, que yo creo que es uno de los nombres totémicos del flamenco, fundamentales de la historia también de la mujer y la música en nuestro país. Pues venga, empecemos a escuchar a La Niña de los Peines con estas bulerías, por ejemplo. Este disco va dedicado para mi amigo don Juan Santiago y Manolete. Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole, que lo le como un repique de palillo español. Cuando un mocito no sabe su pena cantar, suelta dole y que a la niña entera unos ojos le responden con un ole, ole ya. El ole es una canción del ole, no podía ser otro, que hay un guitarrista aquí tocando también bestial, ¿no? Melchor de Marchena, uno de los grandísimos de la historia de la guitarra española, un elemento fundamental. La Niña de los Peines, que se llamaba Pastora María Pavón Cruz. Exactamente, que nace en Sevilla en 1890, muere también en Sevilla en 1969, una adelantada a todo, yo creo que una innovadora, también una de las primeras figuras así del flamenco que llena teatros y que genera muchísima expectación. Ella durante la Guerra Civil tuvo también tratos con un poeta, ¿no? Sí, tuvo tratos con un poeta. Ella, la Guerra Civil le pilla en Madrid, en el lado republicano, y bueno, Langston Hughes, que fue traductor de Lorca en Estados Unidos, periodista afroamericano, escribió una crónica, era un admirador total de La Niña de los Peines, decía que su voz era capaz de quebrarle el alma, de producir en sus entrañas el mismo efecto que las sirenas de los bombardeos, y de hecho, en una de sus crónicas, él cuenta que está en ventas y suenan las alarmas antiaéreas en la ciudad de Madrid y nadie del público se va, y La Niña de los Peines sigue cantando. Y, o sea, ¿podemos decir que ella es la primera gran artista flamenca? Bueno, antes había estado Ramón Montoya, guitarrista gitano, nacido en Lavapiés, que él ya había internacionalizado la guitarra, pero sin duda, junto con Melchor de Marchena, La Niña de los Peines fue yo creo, una de las grandes artistas que sacan el flamenco un poco de sus lugares más conocidos para llevarlo a otras latitudes.
Después vendría Carmen Amaya, ¿no? Después vendría Carmen Amaya, efectivamente, al baile, que también fue una relación impresionante y que además hizo muchísimas giras, pero bueno, hay otras, hay un libro muy bueno, por cierto, que se llama Pioneras Flamencas, de la editorial Libros Corrientes, que cuenta un poco la historia de todas las mujeres flamencas, tanto en el cante como en el toque como en el baile, anteriores a la Guerra Civil Española, y una de las que cita, por ejemplo, es La Parrala, que también Federico García Lorca le escribió un homenaje en sus famosas viñetas flamencas, ¿no?, en el que dice algo así como: lámparas de cristal y espejos verdes sobre el tablao oscuro, la parrala mantiene una conversación con la muerte. La llama, no viene, y la vuelve a llamar. Las gentes aspiran los sollozos y en los espejos verdes largas colas de seda se mueven. Qué bonito. La parrala es uno de los grandes mitos del flamenco, se le dedicaron muchas canciones, más allá del flamenco, incluso bastantes artistas han cantado a la parrala y al mito de la parrala, de la que no hay nada grabado, por cierto. Oye, un artista que creí que era más una ficción que una realidad, a la que dedicaron canciones Carlos Cano, Ana Belén y Víctor Manuel, o si no me equivoco, era Rocío Jurado. Rocío Jurado canta a la parrala. Pudo de cierto saber de dónde sería Trini la parrala. Las malas lenguas decían que las claritas del día siempre le daban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Unos decían había convertido yo en ficción a Rocío Jurado, quería decir eso, que tú te explicas mejor que yo, que ella le cantó porque parece que era una perdida en los vapores de los tiempos esta parrala. De la niña de los peines y el mito de la parrala, ¿a dónde nos vamos? Vamos a una estrella y a un disco que un amigo flamenco contaba, un veterano flamenco, buen amigo, que cuando lo escuchó le produjo la misma sensación que los Beatles o Bob Marley. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mucho decir. Y es que él, además de flamenco, es admirador de los Beatles y Bob Marley. Vamos a hablar de Estrella Morente, una canción en lo alto del cerro del disco Mi Cante y un poema que publicó en 2001. Hace no mucho estuve ya con Lenny Kravitz en un escenario aquí en España, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. ¿Ella está muy eclipsada por el nombre de su padre, por Enrique Morente, o tiene ya un nombre propio dentro de la música española? Bueno, yo creo que Estrella Morente ahora mismo tiene un pedazo de nombre propio. Es verdad que no se puede disociar su figura como artista de la sombra de su padre, la cual luce como toda la familia con orgullo. Y bueno, yo creo que estos tangos, por ejemplo, están sonando, que son fantásticos. Está acompañada por Juan y José Mi Carmona en la guitarra y por Antonio Carmona en la percusión. Yo creo que este fue un disco con el que despuntó el siglo XXI, ¿no? Porque fue un disco que llamó la atención poderosamente, y yo creo que ahora ya Estrella Morente, bueno, ha estado con Rafael Riqueni, con el Niño José L. En fin, yo creo que es una artistaza y no es de recibo que Lenny Kravitz la invitara al escenario a cantar con ella, porque sin duda tiene uno de los grandísimos nombres de la música española. Oye, el último cuarto de siglo del siglo XX, ya te digo yo que sin saber gran cosa, pero me suena como que es el gran momentazo del flamenco en el que estaban, pues eso, Enrique Morente, José Menese, Camarón también estaba en ese último cuarto de siglo. Pero ¿a qué mujer destacarías de esa parte? Sí, hay flamencos que consideran que los 70, 80, 90 fueron como las 3 décadas, el siglo de oro, decía Juan Verdú, del flamenco, ¿no? Yo creo que en esa horquilla pues está Fernanda Bernarda de Utrera, la Paquera de Jerez, más veterana la Perla de Cádiz, que fue madrina además de Camarón. En fin, hay un montón de nombres. Pues tú, te dejo que digas una de ellas, pero claro, porque no te rías porque el que entiende eres tú. A mí cuando doy la clase de música me obligan. Vamos a elegir a una que era una jefaza total, no solo encima del escenario, sino en las fiestas, en su trato humano, que es Fernanda de Utrera.
y vamos a poner un tema con Juan Maya a la guitarra por Bulerías. Fernanda de Utrera, yo reconozco que esta no la conocía, pero todas estas mujeres que vivieron en esa época, esa última parte del siglo XX, que además coincidió con la transición a la democracia, ¿ellas tenían algún rasgo característico que las pudiera agrupar a todas? Bueno, que era, como diría una castiza, mujeres de rompe y rasga, ¿no? Muchas disfrutaron de su propia libertad, no solo alrededor del cante, el baile, la guitarra, sino también de su libertad sexual, de sus deseos, de sus afectos. Piensa también que todas estas mujeres ya giraban por el mundo, ya veían lo que había fuera de nuestras fronteras constreñidas por el franquismo, ¿no? Y además se generó un ambiente de compañerismo y de compadreo en esas giras que fue increíble, ¿no? Yo creo que esa generación de mujeres, bueno, Fernanda de Utrera, vamos, es que es una ídola todavía, ¿no? Como se dice, sí. En el flamenco. También es verdad que había abierto mucha brecha Lola Flores, que también había hecho lo que había dado la gana y con mucho descaro y ole por ella. Pero, claro, son nombres estos que no me suenan mucho, pero seguro que tienes alguno más que quieras destacar porque yo me los estoy apuntando. Mira, para... la Paquera de Jerez, que también podríamos... hablar horas de ella, ¿no? Una mujer queridísima, con una personalidad arrolladora. Me acuerdo la Tati, una bailadora de aquí en Madrid, hablando de sus tardes con la Paquera. La Paquera cantaba de pie y se cuenta que apretaba el cuello del tocador, del guitarrista, con un pellizco que lo dejaba al pobre hombre tremendamente tocado. Vamos a escuchar una cosa de la Paquera. Venga, va. La Paquera de Jerez cantando a las calles de su ciudad, claro, de Jerez, que es un lugar casi que la capital del flamenco mundial, una de las capitales. Un lugar imprescindible, sin duda, para el flamenco y con muchísimos artistas y con muchísimos lugares que visitar relacionados con la historia del flamenco. Aquí está tocando con Miguel Morao. Sí. Sí, siempre es fundamental para la gente, para la audiencia que no controle mucho de flamenco. Es el lugar del tocador, del guitarrista, es fundamental también para entender un poco ese diálogo que se da entre el cantador y el guitarrista, acompañando lo que se está cantando. Claro, porque mucha gente no sabe que hay partes de la guitarra que no tienen una medida exacta. Termina de hacer lo que llaman en el rock un riff, bueno, pues termina de hacer sus figuras el tocador y entonces se miran y la otra ataca, o viceversa, ella va atacando donde quiere y él se va amoldando. Esto es todo un arte y es verdad que la compenetración tiene que ser completa entre tocador y cantadora. Y ahora dime también una mujer que creas que hay que destacar del panorama actual. Vale, sí, porque estamos aquí un poco añejos hoy. Pues mira, hay muchas, ¿no? Pero una que suena mucho en estos últimos años quizás sea Rosario la Tremendita, ¿no? Que además tiene una presencia muy particular en el escenario y tiene mucho que decir como artista. Madre mía.
los necios, pa' los cerdos, pa' la gente ahí con disfraz. Yo tu sueño te lo quito, si es mentira que va atrás. Esto se llama Oye mi voz, que suena como a declaración de intenciones, un poco reivindicación feminista, pero no sé si es que eso es lo que ahora se lleva, si se lo permiten ahora ellas mismas, si se lo permite el flamenco o no. Sí, bueno, la Tremendita, que además toca el bajo, que es una anomalía, no es nada habitual, que en este tema, por ejemplo, también mete unas bases. Bueno, yo creo que encabeza o forma parte, digamos, de un pelotón de mujeres que están en el flamenco peleando muy duro y que sí que tienen un punto reivindicativo. Ella viene de una familia súper flamenca, ha trabajado con grandísimos artistas. En una entrevista que le hacía Fernando Navarro en El País, me acuerdo que decía: soy mujer flamenca, paya y lesbiana, miedo no tengo ninguno, ¿no? Y creo que eso ya dice mucho de esta generación de jóvenes flamencas. Pero porque antes tenían miedo. He leído hace poco una entrevista a una torera que decía: yo ya no tengo por qué sentirme un bicho raro dentro del mundo del toreo. Yo soy matadora de toros como lo es un matador de toros. Pero ha llegado a haber hasta miedo dentro del flamenco. Yo creo que miedo en lo que es el interior del mundo flamenco, en los patios, en las casas, en las corralas, en las peñas, no ha habido. Yo creo que fueron uno de los espacios más increíblemente de libertad, incluso al final de la dictadura. Hay que pensar que el movimiento peñístico es un movimiento autoorganizado de amantes de un género musical, y yo creo que ahí las flamencas estuvieron o se sintieron generalmente muy a gusto. Ha habido quizá miedo, pues lo que pueda ser los medios de comunicación, los señoritos, un poco en cómo se vendía para afuera el flamenco, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mujer flamenca va de valentía sobrada, por decirlo de alguna forma, y hay enormes ejemplos, hemos mencionado algunos de esa capacidad, ¿no? Y además hay no solo Fernanda la Paquera, es la Caíta, Remedios Amaya, Carmen Linares, Monse Cortés, ahora está la Tremendita, Ángeles Toledano, Paqui Ríos, Antonia Jiménez a la guitarra, en fin, hay un... Yo he tenido la suerte de ver a Ángeles Toledano una vez y estoy completamente impresionado todavía. Vale, ahora no vamos ni a lo más añejo, ni lo más ortodoxo, ni a lo más actual. Recomiéndame algo para cuando uno quiera un paso, pero no, un paso adelante, quiero decir, pero no demasiado vanguardista. Vale, bueno, pues voy a poner una opción muy personal que me gusta mucho y que estaría un poco entre esa generación de finales del siglo XX y esta actual, que es Tomás Guerrero Carrasco, la Macanita, ¿no? También de Jerez, nacida en 1969, muy gitana, muy redondo su cante, que aparece en la película Flamenco de Carlos Saura, que también ha sido acompañada por Manuel Morao, Manolo Sanlúcar, y aquí canta con Moraito y Parrilla de Jerez al toque, la bulería del desenamoro. Oye tú, como te digo que no estás en mis pesares, que no quiero tu suspiro, que no me baño en tus mares. Olvídame y olvídame y olvídame, que por tal que me quisiera me convertí por diosera de tu amor de noche y día. Ahora soy ascuita en la candela, grano de arena en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. No dejemos de oírla, pero yo quería preguntarte una cosa, un término que has dicho antes que yo no conozco, que dices que tiene un cante muy redondo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo creo que los cantadores, las cantadoras se caracterizan por una forma de desgarrarse, por decirlo de alguna forma, y algunos apelan más a un quejío mucho más angustioso, más de desesperanza, lo digo por aterrizarlo un poco a un nivel que lo podamos entender todos, a un grito, a un lamento, y en el caso de la Macanita a mí me gusta porque ella, digamos que te dice las frases completas de una forma muy redonda y va siguiendo un poco la historia que te va contando, ¿no? Además veo que es muy melódica y que además busca mucho, digamos, no extender las frases más de lo que debe, ni acortarlas, en fin, es menos libre, digamos. Sí, cantando, es ¿no? una forma también de escuchar
escucharlo, ¿no? Y de cómo te llega, ¿no? El flamenco es algo que te tiene que llegar. Si ahora van 5 personas en un coche familiar viajando por la península ibérica, igual alguno se ha quedado, alguna chica que estaba en el coche se ha quedado, oye, pues eso de oye mi voz de la tremendita, o ahora la macanita, o la niña de los peines le ha recordado al abuelillo que está en el coche, no sé. Esto va mucho de corazón y de que te atrape. ¿Y ellas, tú crees que eso, todas las cantadoras que has puesto ahora, ellas premeditan? Vamos, cuando oyes el blues, por ejemplo, que es lo que puedo encontrar más asimilable al flamenco, porque es muy de raíz, es muy racial, ellos no premeditan si van a hacer más larga una frase que otra, si van a rasgar más o menos, igual que ocurre en el flamenco. Hay gente que se dedica o sea, hay cantadores y cantadoras que dicen yo quiero ser más así o asá, o se dejan llevar siempre por sistema. O se siente o no hay verdad. El flamenco es una música que solo transmite verdad, para que sea creíble. Todo lo que no sea verdad le puede gustar a alguien, cómo suena algo, pero si no tiene verdad, y es la verdad del artista, y en esa verdad hay mucha tradición, pero también hay vivencias propias, familiares, de origen, de trabajos. Claro, todo eso se trasluce luego en el cante. Venga, pues ponme algo que tenga verdad y que nos sirva para rematar este panorama fantástico que nos ha hecho de mujeres. Pocas cantadoras tienen más verdad que la que vamos a escuchar ahora, La Caíta. Seguro que muchos aficionados y aficionadas que la conozcan dirán, bueno, La Caíta, esto es un auténtico seísmo de verdad, porque tiene una vida muy azarosa, por decirlo de alguna forma, gitana, extremeña, salvaje, con Pata Negra hizo cosas increíbles que puedes buscar en YouTube y alucinas. Bueno, estuvo con Camarón. Bueno, una de las grandísimas, yo diría, reinas del cante flamenco y salvaje y absolutamente imprescindible. Decía José Menese que Fernanda de Utrera era como Mahalia Jackson, la cantante de gospel norteamericana, negra. Esta como la podíamos comparar. Y La Caíta sería la Janis Joplin, sin duda, del flamenco. La Janis Joplin de Badajoz. Sí. Pues venga, con ella nos vamos con La Caíta y te esperamos aquí la semana que viene. El próximo lunes, sí. Muchas gracias, Jacob. Gracias a ti, un gusto Iñaki. siempre aprender contigo. No me pegues bocadito, que tú me haces cardenal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.